Hoy es miércoles y en Geopoder es día para Terra Crítica. Nos acompaña, como cada miércoles, nuestro amigo Pedro Gallego, al que saludo ya. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Bueno, pues es un placer estar contigo y evidentemente este es un canal en el que hablamos de cuestiones internacionales. La noticia, que sigue siendo la noticia, aunque ya haya pasado casi, bueno, y sin casi, aunque ya ha pasado una semana desde las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump sigue rellenando titulares. En el caso concreto de España son titulares que no lo ponen precisamente bien. Hemos visto a una más media histérica después de esa victoria de Donald Trump, una victoria, por cierto, aplastante, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2016, que no ganó el voto popular. En esta ocasión sí que lo ha ganado, es decir, es una victoria completamente contundente y parece que esto les ha hecho más daño. Pero frente a estas noticias en las que vemos cómo ponen a Donald Trump a caer de un burro, permítame la expresión, lo que encontramos en España es una gestión nefasta de una dana que ha pasado por nuestro país, que ha dejado fatal nuestra querida Valencia, y unos ciudadanos que se sienten impotentes ante una inacción completa de nuestros políticos, o al menos que se sienten impotentes ante la falta de saber hacer, ¿no? Es la idea que se está trasladando a la población y es la idea con la que se está quedando la población. De ahí esa famosa frase del pueblo salva al pueblo, ¿no? Frente a unas instituciones que no han sabido, sin duda, estar a la altura. Hay un programa interesantísimo, bueno, varios programas de nuestro amigo Pedro Gallego hablando de cómo está estructurada España, incluso que no hay ni siquiera un protocolo como Dios manda para poder hacer frente a catástrofes de esta magnitud, pero en fin, ese es otro debate. Hoy, Pedro, queremos analizar cómo en Estados Unidos los ciudadanos pueden tener una vía directa con los políticos. Hay un sistema de elección frente a un sistema como el de España, donde cuando ocurre una catástrofe o incluso en cuestiones del día a día, el político ni está ni se le espera. Bueno, yo creo que esa es la gran maravilla del sistema estadounidense, norteamericano, que es, además de crear la democracia representativa, fundamental precisamente para que exista esa representación, ese principio representativo en un principio anterior, que es el principio electivo. Para que se pueda representar a alguien, ese alguien tiene que poder elegirlo. Esa es la gran diferencia que cambia absolutamente todo y que es el presidencialismo americano. El presidencialismo americano dio lugar a dos elementos fundamentales en la historia de Norteamérica, que es primero el patriotismo y luego el bipartidismo. ¿Por qué el patriotismo? Pues porque precisamente al existir una elección del presidente por mayoría, pues evidentemente ya esa elección tiene que representar a todos los americanos. Y luego, al dividirse esa elección entre dos candidatos, lógicamente tiene como resultado un bipartidismo. Además, un bipartidismo que es consustancial a cualquier nación, porque la mentira y el engaño de creer que el multipartidismo tiene algo que decir en cuanto a la democracia o a la pluralidad de opiniones es una falacia absoluta. En una nación política que es heredera de una nación histórica, una nación cultural, no pueden existir 17 maneras de pensar diferentes. Eso no tiene nada que ver para que haya un folclore propio en cada región. Pues lo mismo que habrá en el sur de Estados Unidos unas costumbres folclóricas concretas, distintas a las de Nueva Inglaterra o a las de la costa oeste o lo que sea. Muy bien, pero eso no tiene absolutamente nada que ver para que haya un tronco común que defina a esa nación cultural histórica antes de ser una nación política. Y eso no puede traducirse en 25 formas de pensar diferentes, porque si no, nunca se podría haber constituido como nación política. Sería ingobernable. En este sentido, aparte aquí lo que tenemos, Pedro, es que lo que se representa en países como España, con el sistema que tiene, son partidos políticos y no exactamente a los ciudadanos, ¿no? Aunque nos vendan lo contrario. Es decir, el ciudadano, que generalmente debería de estar atendiendo las cosas del comer, ¿no? Sería lo normal, deja de pensar en esas cosas para centrarse en los intereses de los partidos que generalmente no tienen nada que ver con su día a día. claro, por eso digo, hay un principio electivo y un principio representativo, o un principio representativo que deriva de un principio electivo,
y aquí no puede existir eso, puesto que aquí no se elige a nadie, simplemente se vota, no hay electores, hay votantes, sobre una lista confeccionada sobre el jefe del partido, en la que traduce todo el voto de los votantes simplemente en una ratificación de una serie de nombres que ha puesto, que además están sometidos a una disciplina de voto, que es una manera eufemística de decir a un mandato imperativo del jefe del partido hacia sus empleados, y que evidentemente no pueden hacer nada porque serían expulsados automáticamente del partido. La prueba está en que en el caso concreto de la catástrofe de Valencia, ¿dónde están los representantes de esos municipios, distritos, dando la voz, representando a sus ciudadanos, quejándose de una mala gestión del gobierno, de una inacción de todo el Estado? Pues no existen, porque son correligionarios de los partidos políticos, los cuales los han colocado en esas regiones, como podían haber sido en otras, o como son en otras regiones. Por lo tanto, nada tiene que ver el sistema del Estado de partidos, concretamente en España, con la diferencia abismal que existe en Estados Unidos, porque hacen referencia a que hay que perder, de alguna forma. El otro día me decían en un programa de radio, figuraros que con Donald Trump, con todo el establishment contra él, la gente le ha dado igual y ha votado. Claro, pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en España. Allí la gente no ha votado, ha elegido. Y además ha elegido a un presidente, que saben quién es. Aquí la alternativa, ¿cuál es? Feijóo, otro oligarca, que lo primero que ha dicho es que las autonomías han funcionado, que el estado de las autonomías es una maravilla. Es que son dos mundos completamente antagónicos, donde en uno reside y está presente la libertad política, y aquí existe una camisa de fuerza contra o para impedir la libertad política, que son las listas de partido, que es el germen seminal de todos los males que padece España y que está recogido en esta Constitución nefasta, mal llamada Constitución, que es la causa de todos los males que padecemos. Por lo tanto, vemos que ante una cuestión básica y elemental, que es la defensa de tus ciudadanos en una región de tu territorio en España, pues no tienen una voz, un representante que defienda sus intereses en ningún sitio, puesto que están sometidos a la disciplina, a las órdenes del oligarca de cada partido, que es quien decide lo que se dice y lo que se hace en cada momento. Y esa es la gran tragedia de la política española, o de la ausencia de política española, que se pone de manifiesto más que nunca en estos sucesos. Fíjate, Pedro, ayer estuvimos comentando con Vicente Ferrer unas declaraciones que había hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Decía, al hilo de lo ocurrido en La Dana y al hilo también de esta frase que se ha hecho tan popular estos días, ¿no?, del pueblo salva al pueblo. Él decía: el pueblo es el Estado, o algo así creo que era la frase, ¿no?, que todos somos Estado, que incluso las empresas... El Estado somos todos, efectivamente. No recuerdo exactamente en qué términos, pero vamos, básicamente volvía a esa idea, ¿no? Ayer lo comentábamos, las masas integradas en el Estado, las masas integradas en los partidos políticos, las masas no existen, por lo tanto, no existe nación, no hay pueblo. Si el Estado lo es todo, no hay pueblo. El Estado es el rey todopoderoso, que es el que decide, y el ciudadano pues no es más que un súbdito. Bueno, no es que no haya pueblo, lo que no hay es sociedad civil, y lo que no hay, o lo que hay, o no hay, mejor dicho, es una nación política soberana, porque la soberanía no la ejerce por sí misma la nación en su totalidad, sino los representantes que puedan elegir para defender sus intereses. Por lo tanto, ni hay soberanía, ni existe sociedad civil como resultado. Esa es la respuesta, o esa es la afirmación y la arenga que ha hecho el presidente del gobierno cuando emite ese enunciado de todos somos el Estado. Una auténtica aberración propia del totalitarismo de Mussolini, para más señas, y que hace referencia precisamente a que nada puede hacerse contra el Estado, que es lo que él quería decir realmente, que el Estado está por encima de la nación. Eso es lo que ha venido a decir. Y cuanto muchos analistas ignorantes dicen que esto es un Estado fallido, no es ningún Estado fallido,
O sea, lo que ha sucedido no ha sido un fallo del Estado. Lo que hace el Estado es porque puede hacerlo. O sea, es decir, la inacción que tiene es porque puede realizar esa inacción, porque puede inhibirse, porque tiene poder para inhibirse. Y nadie puede hacer nada contra ello. Esa es la diferencia entre decir Estado fallido, que sería aquel Estado que articulando todos los medios que tiene son incapaces de hacer cualquier acción, o un Estado como el español que, independientemente de que los medios y las coordinaciones fueran nefastas o que tenga o no tenga, no, independientemente de eso, es que él además se plantea y dice yo no hago nada porque puedo. Esa es la diferencia. Es una diferencia completamente sustancial que no entiendo cómo nadie advierte. Hoy el Estado es más fuerte que nunca. La nación está aniquilada, desaparecida. El Estado te esquilma a impuestos, te tritura, te pasa como una pisonadora por encima, con todos los mecanismos que tiene a su alcance. ¿Cómo que Estado fallido? ¿Cómo que no hay Estado? ¿Pero qué están diciendo? No saben lo que dicen. El Estado hace absolutamente lo que quiere. No tiene obligaciones ni de dar ni de hacer, o las puede decidir cuando quiera, las de dar y las de hacer y las de no hacer. Tiene esa capacidad como nunca antes en la historia. Y eso creo que alguien debe decirlo, porque hay un mar de confusiones donde hablan de Estado fallido en un sentido que es contradictorio con la realidad. No es que los mecanismos que se articulen para hacer frente a una emergencia o a cualquier cuestión sean malos o no existan. No, eso es otra cosa. El Estado, la inacción del Estado en este contexto es que demuestra que es capaz de, ante una tragedia, posicionarse y no hacer nada y ver cómo se muere la gente. Y estar como de una manera totalmente como un pusilánime, no, como un convidado de piedra ante una situación dantesca, y que nadie sea capaz de poder removerle de su asiento, removerle de sus cimientos para que pague todo lo que ha hecho o para obligarle a hacer algo. Eso hoy en día es algo que tiene que entender la gente, porque si no, no vamos a ningún sitio. Decir la tontería de Estado fallido. Y lo triste que es además, Pedro, que el propio Estado es capaz de utilizar una tragedia como esta para sus propios intereses, para la pelea política que pueda haber entre los dos partidos principales, como son el PSOE y el Partido Popular, que se han estado tirando los trastos en lugar de hacer frente, ¿no?, a lo que tenía que hacer frente, que es a la emergencia que había en este caso concreto en Valencia, ¿no? El Estado encima, para darle una doble vuelta de tuerca, es capaz de utilizar una tragedia en su propio beneficio y bueno, ya no hablamos de toda la propaganda que pueden utilizar con este desastre que ha ocurrido en Valencia para toda la cuestión del cambio climático. Bueno, por eso mismo, esa inacción, además la hacen con una finalidad, demuestran su poder, su potestas, y además, por supuesto, le intentarán e intentan sacarle un beneficio, un rédito a esa inacción, haciendo pagar los males que padecen todos los ciudadanos de esas regiones y que padecemos en mayor o menor medida el resto, pues haciendo recaer esas culpas, negligencias, dolos en el partido que tengan enfrente, que en este caso sería el Partido Popular, y sacar un beneficio dentro de las posibilidades que tiene. Por eso ha salido corriendo Feijóo, una persona nefasta, quizá incluso peor que Pedro Sánchez, porque es un hombre pusilánime, mucho peor incluso que Rajoy, que no hará nada, sino que iremos todavía peor. Y recordamos además que en aquella época del 2020, ya me entienden ustedes, no podemos decir en este canal de YouTube la palabra porque nos cortarían el vídeo, pero en aquellos momentos fue el más dictador y el más estatalista, o de los más estatalistas que hubo en todo nuestro territorio nacional. Por lo tanto, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Pedro. Yo creo que es incluso peor que Pedro Sánchez. Bueno, quien crea que votando a Feijóo se van a superar los males que estamos padeciendo con Pedro Sánchez, antes bajará a San Pedro a saludarle, o se le aparecerá el Espíritu Santo antes de que eso ocurra. Así que perded toda esperanza los que creáis que votando a Feijóo o votando a alguien vais a solucionar los males que padece España. Precisamente, entre otras cuestiones,
que advierta a la gente que fue Mariano Rajoy el principal promotor del secesionismo en España. No ha crecido nunca más el secesionismo que con Mariano Rajoy. Y no por lo que dicen que lo combatió o dejó de combatir, no, fue por su inacción. Su inacción delante de sus ojos mientras él era el presidente fue lo que envalentonó y promocionó y exacerbó el secesionismo catalán. Este es el Partido Popular. No digamos todas las leyes nefastas que aprobó, que no derogó ninguna, que aprobó el Zapatero y que luego no derogó ninguna Mariano Rajoy, con una mayoría como nunca ha existido antes en este régimen. Esa es la realidad. Lo demás son milongas. Y está bien recordarlo. Fíjate, Pedro, me estoy acordando, para que la gente también se haga una idea de la diferencia que tenemos en España respecto a Estados Unidos con la cuestión política. Seguramente más de un seguidor de Geopoder haya visto cómo en las películas muchas veces dicen, en las películas americanas, efectivamente, habla con tu congresista, ¿no? Que si tienes un problema, habla con tu congresista, ¿no? Una manera de decir, vete con él a hablar y déjame a mí en paz, ¿no? A mí que me cuentas, pues utiliza esa frase muchas veces, ¿no? Y de alguna manera, pues esto nos muestra cómo esa figura, la del congresista en este caso concreto, pues tiene esa unión, ¿no? Entre el ciudadano y lo que es el mundo político, ¿no? Algo que no ocurre aquí. Aquí en España sería inviable decir, ve y habla con tu diputado, porque ni siquiera sabemos quién es. Evidentemente, eso precisamente provoca lo que se ha denominado en España como en ningún otro país, en la indignación. Pues hay muchísima cantidad de gente que se tira a la calle indignada porque no entiende cómo es posible que no se haga nada, que no pueda hacer nada y no es capaz de comprender que las reglas le impiden poder hacer algo. No es una cuestión inexorable porque lo designe Dios, es que no tiene mecanismo para luchar contra las injusticias que padece, no tiene ninguno. En España existe un mecanismo, un círculo virtuoso para el poder y un círculo maligno para el resto de los mortales, donde todo lo que hagan ellos siempre tiene un resultado beneficioso. Si no están en el poder, se reparten en la oposición el resto de cargos y luego ya les tocará volver al sitio. Y esa es la realidad. No se puede hacer absolutamente nada contra el poder porque no existen mecanismos para luchar contra él. Todo está integrado, cohabitan todos los poderes en uno solo y ante eso no se puede hacer en este sistema nada, creyendo además que votando se va a poder revertir. Pues efectivamente, es así y está bien que los tengamos en mente a la hora de analizar lo que ocurre y luego no nos indignemos pues cuando ocurran eventos y los políticos, pues bueno, no den la talla, ¿no? Por decirlo de una manera vulgar, y una manera, vamos, en la que me puedan entender ustedes. Pedro, yo creo que ha sido un análisis muy interesante. No sé si quieres completarlo con alguna cuestión más o simplemente recordamos ya nuestra página web. Pues nada, recuerdo que todos nuestros oyentes y suscriptores pues que sigan apoyando nuestro canal y que hoy más que nunca hay que recordar que no hay que votar, que no votéis a estos delincuentes, a esta caterva de ignorantes, aprovechados, analfabetos que están destruyendo España, que es la clase política. Pues recordamos la página web geopoder.net. Cada viernes ya sabéis que tenemos un espacio para nuestros seguidores con José Papí. Esta semana está de vacaciones, así que recuperaremos el programa de este viernes más adelante. No os preocupéis, suscriptores, que tendréis un programa especial con José Papí también para suscriptores que grabaremos en las próximas semanas. Este viernes, por cierto, recuerdo que vamos a tener un programa especial con Jesús Martínez y también va a estar con nosotros José Luis Escobar, que vuelve a Geopoder. Tenemos preparado un programa interesantísimo para el viernes y mañana Geopoder Actualidad con Vicente Ferrer y ya la semana que viene, Dios mediante, como dice el tradicional refrán español, pues volverá otra vez José Papí. Pedro Gallego, gracias por haber estado con nosotros una semana más y nos vemos dentro de 7 días. Un fuerte abrazo.